Karina, volvemos al tema de Venezuela porque hay prácticamente una sin salida en el conteo electoral. En la madrugada del lunes, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo que con una tendencia, y utilizó esta expresión, una tendencia irreversible, y con el 80% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro ganó las elecciones. Ayer, en rueda de prensa, María Corina Machado, jefe de debate del candidato Edmundo González, aseguró tener en su mano, en su poder, con una cadena de custodia, el 73% de las actas de votación. En ese 73%, Edmundo González tiene más de 6 millones de votos. Es decir, suponiendo que el 27 faltante todo fuera por Nicolás Maduro, el presidente es Edmundo González. O sea, tenemos dos lecturas distintas de las actas. ¿Quién resuelve este problema? Pues por ahora, con mucha dificultad, hemos podido conseguir un experto en materia electoral en Venezuela que se atreva a hablar. Él se llama Eugenio Martínez. Don Eugenio, buenos días. Buenos días, un gusto. Don Eugenio, ¿cuál es su experiencia en materia electoral? Bueno, soy director de la organización Rotoscopio y llevo trabajando el tema electoral en Venezuela 20 años. Perfecto. Don Eugenio, estas dos posiciones técnicamente, no políticamente, porque políticamente ya sabemos que cada uno va a negar lo del otro, pero técnicamente, ¿cómo se puede resolver? Bueno, tenemos un problema técnico y tenemos un problema legal, porque el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de la elección. Eso complica cualquier proceso de impugnación posterior, porque ya no hay margen para la impugnación dentro de la legislación electoral venezolana. Esa es la primera acotación. Ahora, técnicamente creo que es importante entender cómo funciona el sistema automatizado en Venezuela. Es 100% de voto automatizado, es decir, se vota a través de máquinas y las máquinas son las que cuentan los votos. Una vez que finaliza el proceso de votación en cada mesa, la máquina imprime un acta con los resultados de esa mesa. Se deben entregar copias de esa acta a los testigos de los candidatos que están presentes y después se transmiten los resultados al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene 2 salas de totalización. La mitad de las máquinas transmiten a una sala, la otra mitad transmite a la otra sala para proteger los resultados. El Consejo Nacional Electoral argumenta que no puede publicar los resultados disgregados por centro y por mesa, que es la petición de la comunidad internacional, porque hubo un intento de hackeo a los servidores del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, la auditoría, se llama la auditoría de telecomunicaciones, que tiene que hacerse inmediatamente después que se anuncian los resultados, el Consejo Nacional Electoral la suspendió. Así que no hay forma técnica de valorar la denuncia, de valorar independientemente la denuncia que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Dicho eso, las actas se imprimen, insisto, antes de la transmisión de resultados. Si efectivamente alguien intentó hackear los servidores del CNE, las actas de escrutinio, que son las que está publicando la oposición, no van a haber sufrido ningún tipo de alteración porque esas actas se imprimen antes de la transmisión de resultados y antes del supuesto intento de hackeo. Señor Eugenio, ¿cómo pudo la oposición recopilar este 73% de actas de votos, y cuál sería entonces ahora el siguiente paso si ya culmina el periodo de impugnación? Sí, lo primero en Venezuela tenemos 30.026 mesas, cada mesa tiene una máquina, entonces son 30.026 actas de escrutinio. La ley dice que los testigos de los candidatos tienen que recibir una copia del acta. Por algún tipo de orden no oficial, no escrita, los efectivos del Plan República, los efectivos militares encargados de la seguridad de los centros, impidieron que los testigos de la oposición accedieran en el tiempo prudencial a las actas, a la copia de las actas.
Por eso la oposición se tardó tanto en poder tener un conteo paralelo al que anunció el Consejo Nacional Electoral. Las actas se recuperaron después de forcejeo entre los testigos y los efectivos del Plan República, y pidiéndole a otros candidatos diferentes al Edmundo González, a los testigos de candidatos diferentes al Edmundo González, que se dieran las copias de sus actas. Todas las actas que recibió la oposición, el físico de las actas, fueron digitalizados. Y esas actas digitalizadas son las que se están colocando en la web que anunció el día de ayer la oposición venezolana. El proceso de digitalizar actas en Venezuela es muy complicado porque el acta no es una hoja tamaño carta o tamaño oficio. El acta en Venezuela tiene un largo de casi 2 metros, dependiendo de la cantidad de votantes que pueda haber en una mesa. Entonces, para escanear esa acta se necesitan escáneres especiales, lo que se llama un escáner de rodillo. Eso hace que el proceso técnico para digitalizar el acta sea mucho más lento de lo que pudiese ser digitalizar cualquier tipo de documento hoy en día. Yo quiero preguntarle, usted tiene mucha experiencia en los procesos electorales venezolanos, lo conoce muy bien, y en otras oportunidades hubo elecciones apretadas, donde hubo discusiones, me recuerdo muy bien la de Capriles, o otras en que era claro que había ganado el chavismo y no había cómo discutirlo. ¿Qué hace diferente estas elecciones a las del pasado, por lo que usted conoce? Es la primera vez que los resultados globales que anuncia el Consejo Nacional Electoral no coinciden con la sumatoria de todas las actas. Vuelvo con la explicación. Si el CNE dice que votaron 10 millones de personas, esas 10 millones de personas tienen que estar distribuidas en las 30.000 actas que tiene. Y se tienen que publicar 30.000 resultados, uno por cada mesa. Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral anuncia un resultado global que no coincide con la sumatoria individual de todas las actas. De hecho, hay que resaltar que el dato que anuncia el Consejo Nacional Electoral no solamente es que difiere del que anuncia la oposición, sino que el dato que anuncia el Consejo Nacional Electoral versus la sumatoria de las actas, el dato del CNE le asigna significativamente más votos a Nicolás Maduro y le resta significativamente votos a Edmundo González. No solamente un tema de que se dejaron de contar actas y que un candidato tiene menos votos de los que pudiese haber obtenido finalmente, sino que se invierten, por decirlo de alguna manera, las tendencias en el boletín de resultados del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, esto se pudiese aclarar muy fácilmente si el CNE cumpliera con lo que siempre se ha hecho en las elecciones, inmediatamente después que anuncia el resultado oficial, entrega a los partidos políticos la base de datos de resultados. El CNE dijo que anunciaba sus resultados con el 80% de las actas, es decir, con 25.000 mesas. Si en condiciones normales el CNE hubiese anunciado ese resultado y hubiese entregado a los partidos políticos la base de datos con los resultados de las 25.000 mesas que se incluye en ese boletín de resultados. El CNE no ha entregado esta base de datos después de 36 horas aproximadamente y tampoco ni siquiera ha divulgado los resultados en su página web discriminados por centro y por mes. Don Eugenio, ¿es técnicamente posible falsificar una de esas actas? Las actas tienen un código hash. Esto a lo mejor es un poco técnico, pero para explicarlo de forma muy sencilla. Cada acta tiene en la parte superior un código numérico aleatorio que se genera combinando la fecha de la elección, el centro de votación, el código del centro de votación, el código de la mesa y el código de la máquina. Con esos datos se construye un código único que está en la base de datos previa que ya fue auditada. Si hay alguna duda sobre el acta, sobre la identificación del hash, lo que hay es que ir a la base de datos previa de identificación. Vamos a decir que cada acta tiene un documento de identidad. Lo que hay que comparar que el acta que se publica tiene el documento, el número de identidad que le corresponde en el servidor.
Pero si tienen las máquinas, si tienen acceso al software después de las elecciones, ¿no se podría generar una elección paralela, algo de ese tipo? A ver si entiendo la pregunta. ¿Usted sugiere que el Consejo Nacional Electoral repliega las máquinas y imprime 30.000 actas nuevas? Exactamente. Es posible. Eso pudiese ocurrir, sí. Sin embargo, si eso ocurre, el código de identificación superior del acta va a ser diferente al que tuvo que haberse generado durante la elección. Por supuesto, este no es un tema que puede analizarse viendo papel contra papel. Esto es un tema que tiene que analizarse la base de datos de los números de identificación de las actas que muestra el Consejo Nacional Electoral versus el número de identificación de las actas que tenga la oposición versus el número de identificación de que se había auditado previamente para ver quién tiene las actas reales, si quisiéramos llegar a ese extremo. El problema con esa tesis, que entendiendo que el gobierno tiene todo el poder y todo el control institucional y que lo quiere hacer, lo va a hacer, es que en redes sociales ya muchas personas, que eran miembros de mesa, testigos que participaron en las auditorías posteriores de la elección, le tomaron foto al acta de su mesa y la publicaron en redes sociales. De hecho, la mejor auditoría de las actas que ha publicado la oposición es que la gente que tiene el acta de su mesa ha podido ir al site y verificar que la copia del acta, la foto del acta que tiene en su mesa coincide con la que está publicando la oposición. Si el gobierno venezolano inventa las actas, algún acta no va a coincidir con las que está rodando por las redes sociales. Ahora, yo quiero que vayamos a lo que pasó ayer, porque, como usted bien lo señaló, se convierte en un hito dentro de este proceso la proclamación ya por parte del Consejo Nacional Electoral de una reelección para Nicolás Maduro. En términos históricos, ¿es tradición que al día siguiente de la elección se haga la proclamación del candidato? ¿No hay un manual, no hay un procedimiento que se tenga que surtir y que requiera unos días más por parte del Consejo Nacional Electoral antes de hacer esa proclamación? Sí, bueno, primero, en la legislación hay un tiempo específico para hacer la proclamación de un candidato que resulta vencedor. Lo que se pide en los instructivos es que primero el resultado tiene que ser irreversible, es decir, que la cantidad de actas que faltan por contarse, si se contaran todas, no alterarían la tendencia del resultado. Eso es la famosa reversibilidad del resultado que tanto se habla en Venezuela. Y segundo, el Consejo Nacional Electoral no puede proclamar vencedor a un candidato si la otra parte va a presentar una impugnación. Esto solamente ha ocurrido 2 veces para cargos presidenciales o cargos de gobernadores, y las 2 veces ha ocurrido con Nicolás Maduro. Ocurrió en la elección presidencial Maduro-Capriles en 2013 y ocurre ahora en la elección presidencial Maduro-Edmundo González. Por supuesto, que hayan proclamado a Nicolás Maduro no significa que la oposición no vaya a impugnar el proceso, que no tenga posibilidad de impugnarlo. Pero el procedimiento para impugnar a un funcionario ya electo es diferente que el procedimiento para impugnar una elección. En todo caso, es muy poco lo que se puede avanzar en este dilema, porque el Consejo Nacional Electoral solamente anunció números absolutos. 10 millones de personas votaron, 5 millones de personas votaron por Nicolás Maduro, 4 millones en términos gruesos votaron por Edmundo González, pero no se sabe de dónde salen esos datos, porque el Consejo Nacional Electoral, insisto, no ha entregado la base de datos de las 30.000 mesas y no ha publicado los resultados de las 30.000 mesas. Entonces, hay gente pidiendo una auditoría internacional. Sí, eso pudiese ayudar a solventar de alguna manera el problema. Pero para hacer la auditoría necesita que el CNE entregue la información que está en sus servidores. Ayer el Centro Carter, que es tal vez la única organización de veeduría internacional que acreditada para este proceso, que realmente tiene tradición de observación electoral, exhortaba al Consejo Nacional Electoral a que publicase la información que es necesaria para poder verificar sus resultados. Algo, incluso los presidentes Leonel Fernández y Ernesto Samper en la madrugada de hoy también solicitaron al Consejo Nacional Electoral que hiciera lo propio. Hay un consenso internacional
problema es ver la data discriminada. Claro. Yo le quiero preguntar por el apagón, y pongo comillas, que se sufrió, y el ataque terrorista que llamó el Consejo Electoral, también pongo comillas. ¿Eso se puede convertir en el comodín de toda esta operación? ¿Había pasado en algún momento en elecciones anteriores que sucediera un apagón como este? Y le insisto, ¿puede ser este el comodín donde el CNE busque una posible explicación a esto? Bueno, hasta el momento que hablamos, el CNE se está actuando en el ataque, en el supuesto a su sala de totalización para no publicar los resultados. Entonces volvemos a cómo funciona el sistema. Tenemos 30.000 máquinas. El CNE tiene 2 salas de totalización. La mitad de las máquinas transmiten a una sala de totalización que está en la sede principal del CNE. La mitad de las máquinas transmite a una sala de totalización que está en la sede regional del Consejo Nacional Electoral, ambas salas de totalización en la ciudad de Caracas. Los reportes de los testigos, de los técnicos que estaban acreditados en la sala de totalización, efectivamente dicen que la sala de totalización número 1 separó la transmisión de máquinas de resultados a partir de las 8 de la noche y no se pudo recuperar hasta las 11. Vamos a suponer que eso es cierto. El CNE en todo caso tiene las otras 15.000 actas, las 15.000 máquinas que sí transmitieron a la otra sala de totalización y que donde no reporta de ningún tipo de hackeo. Sobre ese tema creo que también es importante en nuestra experiencia semántica, el presidente Nicolás Maduro y el presidente del CNE dicen que el servidor fue hackeado. Esta no es una diferencia en la semántica. Una cosa es un intento que fue revertido y otra cosa es que se hayan hackeado los servidores. Porque si los servidores se hackearon, entonces no se puede confiar en el dato que anunció el Consejo Nacional Electoral, porque tienes que hacer una auditoría forense de los servidores para verificar que lo que estás anunciando es correcto porque hubo un hackeo. Sobre el hackeo, además, es importante explicar que las máquinas en Venezuela no transmiten vía Internet, como suele pensar. Cada máquina tiene una línea telefónica encriptada y privada y un número telefónico privado para de alguna manera la máquina llama al servidor. La máquina, muy llama esto, la máquina llama a un número específico a la sala de totalización del CNE para transmitir el resultado. Si se hackeó la transmisión de 15.000 máquinas, tiene que haberse hackeado 15.000 líneas telefónicas encriptadas. Entonces, para resolver todo este problema, es necesario hacer la auditoría de telecomunicaciones. La auditoría de telecomunicaciones se centra justamente en verificar que todas las máquinas transmitieron a donde tenían que hacerlo y que no hubo ningún intento de interferir la transmisión de cada una de las líneas telefónicas que tienen las máquinas. Esa auditoría el CNE la suspendió. Entonces hay mucho menos información sobre lo que el CNE argumenta que ocurrió el día domingo en la noche. Don Eugenio, yo no tengo una pregunta sino un comentario final. Lo he escuchado con toda atención y en mi absoluta ignorancia de materia electoral, yo concluyo que no hay salida. Esto no tiene cómo salir bien. ¿Mi posición es un poco catastrófica? Bueno, el problema es que la autoridad electoral no está contribuyendo a aclarar el problema. Entonces, efectivamente, tienes 2 bloques que se están dando ganadores, unos con resultados parciales, otros con resultados en función de las actas, y un presidente que ha sido proclamado ganador en un proceso electoral que prácticamente no va a ser reconocido por la región. Entonces, estamos en el momento no del debate técnico, sino en el momento de la política, de la alta política. En este sentido, el rol que fue en las cancillerías de Brasil y Colombia va a ser esencial en cómo se pueda reconducir algún tipo de solución a este problema, porque ¿cuál puede ser la solución? Que el CNE reconozca a Edmundo González según las actas que tiene la oposición, que el CNE renuncie, se nombre un nuevo CNE y se organice una nueva elección. Bueno, hay infinidad de posibilidades. Que no se haga nada y que Nicolás Maduro asuma en enero porque no hubo forma de resolver el problema. Creo que es el momento de la alta política.
Don Eugenio, gracias por atendernos y solo me resta desearle el mejor desenlace para este momento tan difícil para su país. Gracias, muy amable.